Entonces los niños tienen su actividad ahí atrás y vamos directamente a la palabra del Señor. Y hoy estamos comenzando una nueva serie que le he titulado Los recursos de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene recursos ilimitados? Nunca se acaban, nunca se agotan. Los recursos de Dios siempre también están disponibles. Amén. Pero hoy les traigo un mensaje. Cómo descansar en las tormentas. Los recursos de Dios tienen la capacidad de hacernos descansar en las tormentas, de que estemos tranquilos en las tormentas, de que las tormentas no determinen nuestras vidas, porque nuestro Dios es suficiente. Amén. Vamos a ver las características de una tormenta natural. Una tormenta natural, ¿cuántos es el año pasado? Fue el año pasado. Vieron acá, aquí en esta zona. Dice que son vientos fuertes que sacuden todo lo que está bien afirmado. Número 2, tiene lluvias intensas, pueden causar inundaciones, dificultar los caminos. Número 3, tiene truenos y relámpagos que meten miedo. Amén. ¿Cuántos tienen miedo a los relámpagos? A los rayos. Amén. Oscuridad, el cielo se cubre, se pierde la claridad. Caos momentáneo, todo parece fuera de control, pero la duración de la tormenta es limitada. Se acaba. Las consecuencias de las tormentas naturales dejan daño, pero también limpia y renueva la atmósfera. Vamos entonces a lo espiritual. ¿Cuáles son las tormentas en lo espiritual? Son pruebas inesperadas, llegan sin avisar, nos causan temor y angustia que afectan las emociones y la fe. Confusión, cuesta ver la dirección correcta. Ponen a prueba lo que creemos, sensaciones de soledad. Parece que Dios guarda silencio. Proceso difícil. Pero el propósito de las tormentas espirituales dice que después viene crecimiento y viene madurez y fortaleza. Amén. Entonces vamos a la escena, a una escena de la historia. Está en Marcos 35, Marcos 4 de 35 al 40. Todos conocemos esta historia donde Jesús calma la tormenta. Al anochecer en aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás apoyando sobre una almohada, y lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? No hay nada más feo que una tormenta de noche. ¿Cuántos han experimentado una tormenta de noche? La que pasó hace 2 años, 1 año atrás, no sé qué tiempo, el huracán Milton, creo que se llamaba. ¿Qué clase Milton es? Vientos fuertes. Y lo peor, que el peor momento fue en la madrugada.
la noche, cuando no había luz. Se caían los árboles y no sabían dónde caían. Estaban volando los cines, los hierros y los árboles y no sabían de dónde venían. Nosotros una vez veníamos de Miami y nos agarró una tormenta y no se veía nada, la carretera no se veía, por más que ponía la luz corta y se veía menos. Pero tú sabes qué pasa, que las tormentas de nuestras vidas producen en nosotros algo precioso. Yo quiero compartir en esta tarde lo que la palabra del Señor dice acerca de las tormentas. Dice esta escritura que cuando caía la noche, se estaba poniendo oscuro, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Yo quiero que tú sepas que cuando venga la oscuridad a nuestras vidas, nosotros tenemos que ir al otro lado del lago. Ahora no se ponga a estar, si vive cerca de un lago, no se ponga a estar cruzando los lagos por la noche. Me está hablando en el sentido espiritual. Ve a Anita preparando el bote. Necesitamos tomar acción en los momentos difíciles. Eso es lo que está queriendo decir. Que en los momentos oscuros de nuestras vidas no nos podemos quedar sin hacer nada. Hay que ir al otro lado. Muchas personas están batallando con problemas, con situaciones inesperadas, pero se tratan de esconder, de refugiarse, cuando lo que realmente debemos hacer es avanzar, según nos dice la Escritura. Jesús le dijo: bueno, ahora nos vamos al otro lado del lago. Cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, móntate y vete al otro lado del lago. Las personas que experimentan algún tipo de tristeza o depresión, por lo general no quieren luchar, no quieren hacer nada, no tienen deseo de hacer nada, no tienen ánimo de hacer nada. Quieren estar acostados, quieren estar durmiendo, quieren estar en el cuarto encerrados, quieren dormir. Pero el Señor te dice hoy: levántate y pelea. Es necesario que en medio de tu noche y en medio de mi noche actuemos. Quedarnos no es una opción para el Señor. En la Escritura vemos una historia clásica del profeta Elías, un profeta lleno del poder de Dios, lleno del respaldo de Dios. Habían pruebas irrefutables de que había poder de Dios en el profeta Elías, pero fue intimidado por el mensaje de una mujer llamada Jezabel. Y ese mensaje entró en el espíritu de Elías y le causó temor, lo intimidó. Después que Elías había degollado a montones de profetas de Baal, había hecho una cosa gloriosa, pues vino este mensajero de Jezabel y le dio un mensaje a Elías que lo intimidó. Pero si Elías se hubiera levantado y le hubiera arrancado la cabeza también al mensajero, hubiera sido diferente la historia. Pero Elías escuchó el mensaje y el mensaje lo intimidó. ¿Y qué hizo Elías? Pues fue corriendo a una cueva y se escondió en la cueva. Porque eso es lo que hace la depresión en tu vida. Eso es lo que hace el temor en tu vida. Te mete en la cueva. Te encuevas. Pero el éxito está en el avance. El éxito está en pelear. El éxito está en que te levantes en el nombre de Jesús. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es difícil. Pero es un día a la vez. Si tú lo haces un día a la vez, Dios va a pelear a tu lado. Dios te va a levantar de la mano. Dios te va a restaurar. Dios te va a poner en alto. Dios va a hacer que amanezca en medio de la oscuridad. Pero
Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer y tenemos que luchar. Siempre digo esto: Dios hace algo porque alguien lo hace. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora queda de parte nuestra que hagamos. Tenemos que nosotros tomar la iniciativa en el Señor. No nos podemos quedar en esa oscuridad. Tenemos que avanzar, porque la oscuridad es temporal. La oscuridad es momentánea. La oscuridad no se hizo para ti. Tú no fuiste creado en oscuridad. Tú fuiste creado en luz. En medio de la tempestad, número 2, no te victimices. Nunca rechaza la posición de víctima en los momentos de tempestad en tu vida. Dice la Escritura que también otras barcas acompañaban a la barca donde iba Jesús. No te creas ni por un instante, porque el enemigo quiere que te creas esto, que tú eres el único. Estás atravesando una tormenta y crees que tu tormenta es la única, que no hay más tormentas. Muchos que van en tu mismo rumbo están experimentando tormentas. A veces la misma tormenta que tú, y a veces otras tormentas, pero no estás solo en medio de las tormentas. Tenlo por seguro que hay tormentas peores que las tuyas. ¿Cuántos dicen amén? Si la tuya es categoría 3, hay gente que está en 4 y en 5. Siempre hay alguien peor. Y cuando analizamos en este aspecto, tenemos que ver las peores para que no. Porque si vemos las mejores, pues entonces tenemos que ver las peores para que nos motiven. Nunca seas víctima de nada ni de nadie. Nunca te victimices. La tendencia del ser humano a sentirse víctima. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Como dice esa película cuando yo era niño, ¿por qué me elegiste justamente a mí? Pero tenemos que salir de a veces nuestra caja mental. Tenemos que irnos fuera de la caja, porque hay un propósito, hay un plan, hay una estrategia, hay un porqué. Lo interesante es que hay personas que ya pasaron tormentas parecidas a las tuyas y salieron del otro lado. No son para siempre las tormentas, tienen limitaciones de tiempo. Hubo un tiempo de nuestras vidas que pasamos una gran tormenta. Una tormenta fea, de noche, de madrugada. Vientos, truenos, rayos, de todo había en esa tormenta. Y vino un amigo mío con la palabra de Dios para mi vida. Y esa palabra fue mi roca. Esa palabra fue mi sustento. Y la palabra que él me dijo fue: de esa tormenta se sale. De ahí se sale. Porque tú en el medio de la tormenta crees que no vas a salir. Pero ya él había pasado por la tormenta, ya había salido de la tormenta y me dijo: de ahí se sale. Así que estás pasando una temporada tormentosa en tu vida, dice el Señor, de ahí se sale. Cualquiera que sea tu situación, te profetizo en el nombre del Señor, vas a salir en victoria. Vas a salir fortalecido. No va a hundirse tu barca, no. Tu
tu barca va a permanecer a pesar de los vientos, a pesar de las tempestades, de las lluvias, de las olas. Seguimos desmenuzando el texto. Dice que en esto se desató una tormenta con vientos tan fuertes que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaban de agua. Conocido como el mar de Galilea, por su expansión, realmente era un lago. El mar de Galilea es un lago, pero es tan grande que le dicen el mar. Y una de las características de este lago era que solía formarse tormentas repentinas. En aquel tiempo no había parte meteorológica. En el contexto espiritual es como el mar de Galilea. De repente puede surgir una tormenta. Está todo bien, pero de repente pasa algo. De repente escuchas una noticia. De repente alguien viene y te da un mensaje y provoca una tormenta. Cuando menos lo esperamos, cuando menos lo imaginamos, cuando menos estamos preparados. Porque a veces usted está preparado para las tormentas, pero otras veces no. Pero como estas tormentas son de repente, no te dan tiempo de prepararte. La mayoría de las tormentas espirituales son de repente. Nunca vas a estar preparado por una tormenta espiritual. Cuando estamos más vulnerables, puede surgir una tormenta. Cuando estamos más débiles, puede surgir una tormenta. Quizás en el peor momento de tu vida surge una tormenta. Quizás en un momento financiero tengas que pagar cuentas inesperadas, o se rompe el carro de momento, o algo se rompe en la casa que tienes que arreglarlo, o de repente viene una enfermedad, o un conflicto en el matrimonio, o un conflicto con los hijos. Simplemente se nos mueve el piso y la sensación que tenemos es que nos hemos quedado sin fundamento. Es como si el piso se nos moviera y nos hemos quedado sin fundamento. Nos sentimos inseguros. En las tormentas uno pierde el control muchas veces. No vimos llegar la tormenta, pero llegó. Y eso es exactamente lo que les pasó a los discípulos en medio del mar de Galilea. Los vientos eran fuertes, las olas caían y todo aparentaba ser el fin. Estos hombres que eran experimentados en el mar estaban asustados. Así que imagínense el tipo de tormenta. Cuando usted va en un avión y las aeromosas están asustadas. Yo siempre cuando voy en avión, que veo que el avión es así, miro para las aeromosas. Si las aeromosas siguen riendo, si no pasa nada. Pero si tiene una aeromosa que empieza a gritar, podemos decir que esta era una situación extrema. Estos hombres que eran expertos en la pesca, que eran expertos en el mar, e incluso expertos en el mar de Galilea, pues estaban asustados. Su situación era de vida o muerte. Amén. Hay conflictos extremos, porque hay conflictos que no vienen solos. Como vi un predicador decir una vez, David se enfrentó a un gigante, pero a veces a nosotros nos vienen 2 y 3 y 4 gigantes, una ganga de gigantes. Pero el Señor está en nuestra barca. Amén. Dice número 4 que Jesús estaba sleeping, estaba dormido. La tormenta andando y Jesús dormido. ¿Por qué Jesús estaba dormido?
que para el Señor Jesús las tormentas no representan absolutamente nada. Dormía en medio de todo aquel estruendo, de toda aquella algarabía, los discípulos dando gritos. Porque no existe nada que pueda intimidar al Señor. No existe. Para los discípulos era una cuestión de vida o muerte, pero para Jesús no. Porque Él es el Dios de las tormentas. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Dios de tu tormenta. Él está en control de tu tormenta. Él es el Rey de las tormentas. Él tiene autoridad, dominio y control en cualquier tormenta. Pero Él estaba dando una lección a sus discípulos. No existe, y te la da a ti y a mí hoy, no existe tormenta por muy extrema que sea, que el Señor no tenga autoridad y control. Jesús dormido tiene que ver con estar quietos y conocer que yo soy Dios. Jesús dormido tiene que ver con no te preocupes, con tus miradas en mí, no en la tormenta. Jesús dormido tiene que ver con todo va a estar bien. Las tormentas no podrán vencerte por muy difícil, por muy fea, por muy oscura que sea la noche. No te van a vencer. La situación para nosotros parece difícil, para Él no. Para nuestro Dios lo mismo es las tinieblas que la luz. Para nuestro Dios lo mismo es, esto es duro, el fin de la vida que el comienzo de la vida. Quiere decir que para nuestro Dios lo mismo es el nacimiento que la muerte, porque la muerte es un proceso en la vida. Muchas veces nos cuesta trabajo entender por qué personas mueren, porque para nosotros la muerte es un conflicto, pero para Dios no lo es. Es tan natural la muerte, morir como nacer es tan natural. Lo único que cuando nacemos, cuando hay un nacimiento, nos alegramos porque estamos recibiendo a alguien, pero cuando alguien muere nos entristecemos porque lo estamos despidiendo. Pero eso es en nosotros, en su reino no es así. Incluso hay personas de Dios, hombres de Dios, que mueren. Todos tenemos que morir. Pero en el contexto de su reino, la muerte no significa lo mismo que para nosotros. Porque todo está sujeto a sus propósitos eternos sobre la vida del ser humano. Así que si usted va en un avión, no se tenga miedo. Si se va a morir, se muere en el avión y se va a morir en su casa. O bajándote del avión. Descansa en el Señor. Dice, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo, mar, silencio, quédate quieto. Dice que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Estaba todo tranquilo. Después Jesús les dijo a los discípulos, ¿por qué están asustados? Dice el Señor hoy, ¿por qué estás asustado? Todavía no tienen fe. ¿Por qué estás asustado? Una palabra para las mujeres. Cuando los hombres estén manejando, esté tranquila. Dios está en control y su esposo también.
Cuidado con el carro. Mira, 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 mira. Vete. Díganme los hombres, amén ahí. ¿Dónde está tu fe? Hombre, tenemos que entender que Dios tiene el control de todo. Las tormentas pueden producir caos, pero las tormentas limpian las atmósferas también. Las tormentas desintoxican ambientes también. Por eso es que Dios permite y aprovecha las tormentas de nuestras vidas, porque en nuestra condición natural las tormentas nos ayudan a crecer. Porque el ser humano es como es. Muchos no han querido ver a Jesús hasta que les viene una tormenta. Muchos cristianos están estancados en el evangelio y en la fe hasta que les viene una tormenta. Muchos han tenido grandes avances porque de repente les vino una tormenta. En el mundo natural sucede esto. Mira, los árboles, y Carlos me va, porque Carlos conoce de plantas. Dice que los árboles en medio de las tormentas desarrollan resistencia. Cuando vienen los vientos fuertes, hacen que ese árbol se fortalezca porque hacen resistencia a los vientos. Los vientos están dándole por todos lados, pero ellos se plantan y las raíces se hacen más fuertes. Se arraigan más. Después del huracán Milton, todos los árboles que quedaron plantados estaban bien plantados. Todo el que estaba medio se fue. Lo mismo pasa con nosotros. Las tormentas hacen que nos arraiguemos a la fe. Yo quiero decirte que la fe es un recurso extremadamente valioso, importante, necesario en nuestras vidas. Es una perla de valor. Pero usted sabe que cuando usted va a experimentar la fe verdadera, cuando no nos queda más recursos que la fe. Cuando ya tu gestión humana no puede hacer más nada, cuando tu inteligencia ya no alcanza, tu lógica dejó de ser, cuando ya tú no puedes nada, entonces te rindes a la voluntad del Señor en fe. Allí florece la fe. Hay una fe preciosa que surge en medio de las cenizas. El libro del profeta de Isaías dice: y en vez de la ceniza se le dará gloria. Porque ese fuego de la prueba que consumió todo allí, y tu fe se quebrantó, de esa ceniza que queda después del proceso sale una fe inquebrantable. Es por ello que la experiencia del mar de Galilea para los discípulos fue trascendental y fundamental, porque ellos, aún sin tener fe, Jesús se levanta y reprende los vientos, porque nuestro Señor nos ama. A veces nosotros estamos con la pataleta y Él se levanta y reprende los vientos por ti, por mí, aunque no tengamos fe, porque Él es así. Porque esa es su gracia. En medio de la tormenta está su gracia. Que aunque aún nos falte fe, aunque aún nos falte confianza, todavía Jesús se levanta y reprende el viento y la tormenta para que tú y yo estemos en paz. Lo que Jesús hizo en el mar de Galilea fue un milagro por gracia, no por la fe de ninguno de ellos.
Pero cuanto más usamos la fe como un recurso poderoso en nuestras vidas, en medio de las tormentas, tendremos más éxito. Estaremos más preparados. Tú debes hablar en las tormentas de tu vida. Jesús enseñó cómo confrontar las tormentas. Jesús le habló al viento. Jesús le habló al mar. Jesús le habló a la tempestad y le dijo: cállate. Cállate. Porque dentro de las tormentas se levantan voces. ¿Cuántos saben eso? En medio del conflicto vienen muchas voces a hablar. Entonces tú tienes que hablar a esas voces y decirle: cállate. Dios está en control. Cuando se levante la voz del temor, de la intimidación, tú lo reprendes y le dices: te callas. Miedo. Dios está en control. Cuando venga la duda, como dice el pastor Franco, le dice a tu abuela: no me voy a intimidar, no voy a dudar, porque Dios está en control. Dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Esto es una gran paz, una quietud, una sensación de bienestar y felicidad. Cuando estamos plantados en fe, cuando surge esa fe en medio de las cenizas, podemos experimentar una paz a gran escala. Jesús va en tu barca. Jesús va en mi barca. Tranquilo. Porque ya lo conocemos. Ya sabemos cuál es su dinámica. En medio de las tormentas tenemos que estar confiados. Aparentemente Él está dormido, pero no lo está. Porque tú sabes que hasta que tú no estés listo, el Señor no va a reprender los vientos y va a calmar la tempestad. Dios está usando la tormenta ahí en tu vida. Y cuando estés listo, cuando estés preparado, entonces el Señor le dice a la tormenta: cállate ya. Porque son las tormentas los que nos llevan al otro lado. Son las tormentas los que hacen crecer un carácter sólido en el Señor y maduro. Son las tormentas los que hacen que nuestra fe vaya a otros niveles. Después de la tormenta, el mar de Galilea, los discípulos no fueron los mismos. Muchas veces hay experiencias en tu vida que van a hacer que tú no seas. Pero esta experiencia había marcado sus vidas en fe. Aprendamos a mirar desde la perspectiva de la fe las tormentas. La que estamos enfrentando, la que vamos a enfrentar y la que ya pasamos. Usemos el gran recurso de la fe. Las tormentas pasadas también tienen que ver con nuestro propósito, aunque no lo entendamos. Pero no lo mires desde la óptica de que fuiste una víctima, sino míralo desde la óptica de la fe. De que quizás fue necesario la tormenta para que llegaras donde estás hoy. Para llegar a donde estamos, tuvimos que pasar por diferentes tormentas. Muchos tuvieron que renunciar cosas, otros tuvieron que pasar por peligros, otros tuvieron que enfrentar la traición, otros tuvieron que enfrentar el temor, la duda. Pero en medio de las tormentas, el Señor
te mantuvo. En medio de las tormentas el Señor te sostuvo. Y hoy estás aquí. Amén. Así que ponte en pie.